Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de los 4 tipos de amor. Cuando era pequeña creía en la idea de las almas gemelas. Pensaba que un día conocería a la persona indicada en un tren, en un ascensor o en una fiesta, porque eso es lo que se representa a menudo en nuestra cultura, nuestros libros y películas. A día de hoy sigo creyendo en las almas gemelas, pero mis creencias han cambiado bastante a medida que mis gafas color de rosa se han empapado de los colores de la investigación científica. Y es que en realidad, nuestra composición química es la principal culpable a la hora de elegir nuestra alma gemela, así que quitemos esas gafas de color rosa que envuelven el amor y analicemos las almas gemelas desde un punto de vista más científico. Los 4 tipos de amor. La doctora Helen Fisher, profesora de antropología y biología, ha estudiado el amor durante años y ha llegado a la conclusión de que nuestra personalidad, nuestros hábitos y preferencias de estilo de vida están condicionadas por nuestra composición química. Debido a esto, existen 4 tipos de amor: el explorador, el constructor, el director y el negociador. En los exploradores predomina la dopamina, en los constructores la serotonina, los directores son dominantes en testosterona y los negociadores son dominantes en estrógenos. Los exploradores suelen asociarse con palabras como aventura, espontaneidad y diversión. Como su composición química es predominantemente dopamina, estas personas buscan en su amante a un compañero de juegos, ya que ven la vida como una gran aventura y quieren que alguien los acompañe en ella. Son muy impulsivos y curiosos. Los altos niveles de dopamina también influyen en que los exploradores estén siempre motivados y orientados a objetivos bien definidos, relacionados con el entusiasmo, la energía, concentración y asertividad. Los exploradores suelen sentirse atraídos por otros exploradores. Aunque parece fácil, en realidad puede ser todo un reto. Cuando 2 exploradores se juntan y saltan las chispas de sus corazones audaces en llamas, si no aprenden lo que es la paciencia, es común que los 2 exploradores entren en colisión frontal. Esto puede dar lugar a rupturas desagradables. Los constructores suelen estar asociados a palabras como familia, honestidad y lealtad. Como su composición química es predominantemente serotonina, estas personas buscan un amante servicial. La serotonina genera precaución porque suprime los niveles de dopamina, por lo tanto, los constructores son relajados, sociales, constantes y orientados a la familia y la comunidad. Son personas que crean contactos fuertes con su entorno y respetan las normas y la autoridad en la sociedad. Los constructores son planificadores naturales y les gusta programar las cosas con antelación. Tienen buen ojo para los detalles y son lineales en su forma de hacer las cosas paso a paso. Los constructores suelen sentirse atraídos por otros constructores. Estas parejas suelen ser los novios del instituto que siguen casados 60 años después. Aunque parezca idealista, eso no quiere decir que los constructores no tengan que superar sus propios obstáculos en sus relaciones. Debido a que los constructores tienen sus propias reglas, horarios y tradiciones, pueden discutir sobre lo que perciben como la manera correcta de hacer las cosas. Es importante que los constructores mantengan la mente abierta y aprendan el valor de la flexibilidad si quieren que sus relaciones crezcan y evolucionen. Los directores se asocian a menudo con palabras como empollón, ambición y desafío. Como su composición química es predominantemente testosterona, estas personas buscan un compañero mental en sus amantes. Son directos, de mente dura y decididos. Valoran la lógica, por lo tanto, a la hora de tomar decisiones, no se dejan llevar fácilmente por las emociones. Los directores disfrutan de la competencia y son pragmáticos, centrados y atrevidos. También son muy ambiciosos y pueden ser tan independientes que pueden parecer lobos solitarios. Los directores tienen una excelente capacidad espacial y también musical y atlética. Rara vez se decantan por otros directores.
En su lugar, se decantan por su pareja opuesta, que es el negociador. Esto se debe a que los directores carecen de las habilidades verbales y de lectura de personas que los negociadores poseen naturalmente y que ayudan a atraerlos el uno al otro. Aunque el director y el negociador suelen formar una buena pareja, pueden surgir problemas. Los directores, por ejemplo, tienen tendencias adictivas al trabajo y pueden dejar de pasar tiempo con los negociadores y su familia. A los negociadores se les suele asociar con palabras como amabilidad, empatía y sensibilidad. Como su composición química es predominantemente estrogénica, buscan un alma gemela en su amante. Los negociadores son conocidos por ser filósofos dentro de los tipos de amor, porque su alto nivel de estrógenos les permite pensar en red. Esto les ayuda a conectar una amplia gama de ideas, conceptos y teorías entre sí, así como a pensar de forma natural en abstracto y a dotarse de una vívida imaginación, lo que les convierte en soñadores habituales. Los negociadores son personas que se basan a menudo en sus sentimientos viscerales porque son muy intuitivos por naturaleza. Sin embargo, los negociadores pueden tener problemas en sus relaciones cuando se fijan en los comentarios y críticas casuales. Tienden a tomárselos como algo personal, lo que puede hacer que guarden rencor durante meses o incluso años. Los negociadores también son propensos a la depresión y pueden exagerar cuando se sienten perdidos. Siempre en busca de sí mismos, pueden llegar a ser demasiado ensimismados, autoconscientes y autocríticos. Aunque estos 4 tipos de amor son más propensos a sentirse atraídos por ciertos tipos de amantes más que por otros, lo cierto es que cualquier pareja amorosa puede funcionar siempre que los dos miembros sean lo suficientemente maduros y estén dispuestos a cooperar entre sí y a trabajar con las diferencias del otro. A pesar de la importante investigación de la doctora Helen Fisher, lo cierto es que el amor sigue siendo un concepto tan enigmático que no puede explicarse completamente, ni siquiera de la manera más científica, porque al fin y al cabo las personas suelen enamorarse de quien menos se espera. En definitiva, en las relaciones se trata de elegir constantemente a tu pareja una y otra vez y la amabilidad. Es extremadamente importante ser amable con la persona amada. Si has llegado hasta aquí y estás en desacuerdo con tu pareja, pregúntate, ¿realmente merece la pena perder a alguien por un sinsentido? Trágate el orgullo, coge el teléfono o ve a casa e intenten solucionar la situación. La triste realidad es que todo en la vida es efímero y fugaz, solo el amor trasciende. ¿Y tú? ¿Con cuál de los 4 tipos de amor te identificas? Déjamelo saber en un comentario. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.